Feliz viernes, amigos televidentes, feliz fin de semana anticipado para todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos a lo largo de esta semana con su entrevista Perspectivas. Esta mañana vamos a hablar de la Ley de Acceso a la Información Pública y vamos a tratar de abordar también uno de los casos que ha sonado y que se ha escuchado mucho en las semanas anteriores, y me refiero a la lista de asesores de la Asamblea Legislativa que ha entrado en alguna discusión sobre si se entrega o no por parte del órgano legislativo. Esta mañana voy a conversar con representantes del grupo promotor de la Ley de Acceso a la Información Pública y se los presento con muchísimo gusto. Está conmigo Javier Castro, él de FUSADES, del Departamento de Estudios Legales de FUSADES, y me acompaña. Javier, bienvenido, mucho gusto. Muy buenos días, Samuel, es un gusto estar con ustedes esta mañana, y también saludo a José Luis y a Roberto, miembros del grupo promotor. Muchísimas gracias. También, como ya lo mencionaba, se encuentra con nosotros de FUNDE y también del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de El Salvador y FUNDE, el licenciado Roberto Burgos. Bienvenido. Muy buenos días, Samuel, estimados amigos, colegas. Es un gusto poder compartir con ustedes esta mañana. Muchísimas gracias. Y también se encuentra conmigo el presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador, José Luis Benítez. Bienvenido, qué gusto tenerlo nuevamente con nosotros. Gracias, Samuel, por la invitación y un gusto compartir con los colegas del grupo promotor en esta mañana. Muchísimas gracias. Amigos televidentes, le invitamos para que también usted pueda ser parte de este espacio de entrevista a través de sus comentarios en el correo electrónico y la cuenta de Twitter. Ambas direcciones van a aparecer en la pantalla de su televisor a lo largo del programa para que usted también pueda incluirse en esta conversación. Bueno, primero que nada, la Ley de Acceso a la Información Pública, ¿qué dice respecto a la lista de asesores que tiene la Asamblea Legislativa y se pueden divulgar o dar a conocer? Javier. En primer lugar, hay que mencionar, y es bien importante que las personas que nos escuchan conozcan esto, uno de los principios bajo los cuales se rige la Ley de Acceso a la Información Pública es el principio de máxima publicidad. Esto quiere decir que todo, salvo algunas excepciones, tiene que estar disponible al público. En cuanto a la información de los asesores, es muy claro en el artículo 10 de la ley que esta es información pública de carácter oficiosa, es decir, que esta información debería estar disponible a los ciudadanos sin necesidad de solicitarla, ¿verdad? Y acá nos referimos a los nombres, a las remuneraciones de los funcionarios públicos y en este caso de los asesores. Y eso en primer lugar, porque hay que decirlo, los funcionarios públicos realizan labores que tienen impactos en la sociedad, en los ciudadanos. Sus funciones se costean con fondos de la administración pública, con los impuestos que pagamos todos los salvadoreños. Y la ley es categórica en cuanto a la naturaleza de esta información, que es información oficiosa pública. ¿Qué les parece las declaraciones o la actuación que ha tenido el presidente de la Asamblea Legislativa referente a este tema y todo como se ha envuelto también de parte de las demás fracciones legislativas al aducir que este no es un tema que tiene que ver precisamente con lo que usted menciona de la Ley de Acceso a la Información Pública? Nos parece que son argumentos, excusas que no tienen ninguna base jurídica, y eso demuestra lo difícil que está siendo para El Salvador de transitar de esta cultura del secreto a una cultura de la apertura, de la transparencia y de la rendición de cuentas. Vemos cómo se vinieron dando, y hemos conversado acá en este espacio anteriormente, los distintos obstáculos que ha tenido la Ley de Acceso a la Información Pública. Tuvo obstáculos para su aprobación, se aprueba, se tiene una buena ley que es catalogada como la cuarta mejor ley del mundo, pero vemos demasiados obstáculos y resistencias en cuanto a su implementación. Recordemos el retraso para la conformación del Instituto de Acceso a la Información Pública, luego cuando se rechazaron todas las ternas por el órgano ejecutivo de las que había enviado la sociedad civil, las reformas que se quisieron aprobar en febrero de este año que querían anular la Ley de Acceso a la Información Pública, que el instituto ya tiene casi 8 meses sin que se le conceda su presupuesto para funcionar, y ahora estamos viendo cómo uno de los entes obligados a cumplir con la Ley de Acceso a la Información Pública se está negando a cumplirla, ¿verdad? Esto es sumamente delicado porque hay que mencionarlo, que la Ley de Acceso a la Información Pública aplica a todos los órganos del Estado. En todos los lugares a donde hay un fondo o un recurso público es sujeto a la Ley de Acceso a la Información Pública. Roberto, en el mismo sentido, lo que estamos viendo de parte de la Asamblea Legislativa, la actuación que estamos viendo es reflejo de lo que puede estar ocurriendo también en otras instituciones con temas específicos como el de los asesores, por ejemplo.
Por supuesto, lamentablemente esta negativa de la Asamblea Legislativa a brindar acceso a información que por su naturaleza es pública, dada que es costeada con fondos que aportamos todos los salvadoreños, también tiene un impacto en el resto de la administración y en el resto de las autoridades estatales. Como grupo promotor hemos realizado bastantes peticiones de acceso a la información y también desde la LAC de Funde constantemente estamos solicitando información que los ciudadanos desean conocer, información que debe ser relevante para poder ejercer una Contraloría Social. Hasta la fecha hemos recibido en diversas ocasiones negativas de acceso a información pública que tiene estos elementos y estas características, por ejemplo en la presidencia, lo que se refiere a viajes que se realizan y que no tienen nada que ver con el tema de la seguridad nacional. Hemos tenido limitantes para acceder también a alguna información en poder del órgano judicial y también en algunas instituciones, ¿verdad? Particularmente en las que tienen que ver con las autónomas que se relacionan con el área energética, CEL, subsidiarias, otros aspectos que también es necesario transparentar. Quiero agregar que en realidad la transparencia y el acceso a la información es una forma de participación ciudadana y cuando una institución como la Asamblea Legislativa, que debería de dar el ejemplo en estos temas, rechaza el acceso a información pública que hace un ciudadano, bueno, esto tiene un impacto negativo no solo en el resto de instituciones del Estado, sino en la forma en que se percibe al país. En el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional de 144 países, ¿verdad? Tenemos el lugar número 83, estamos en la media baja. De 1 a 100 puntos tenemos un puntaje de 38 como país donde se percibe que hay corrupción. Esto impacta negativamente. José Luis, ¿cuál es el mensaje que envía la Asamblea Legislativa al negar parte del listado de los asesores contratados y, como bien lo decía Roberto, con fondos públicos? Sí, yo creo que coincido en esta frase o en esta idea de un ejemplo que es muy negativo, ¿verdad? Para la implementación de la ley y para la institucionalidad del país. Creo que uno esperaría, en el caso de la Asamblea Legislativa, mucha más, dijéramos, una actitud proactiva, una actitud de mostrar la importancia de esta ley, porque precisamente ellos la han aprobado, ¿verdad? Y ese es uno de los argumentos que justamente se ha hecho desde el grupo promotor. Los diputados han leído esta ley, la han evaluado y han votado por ella. Y entonces lo que estamos discutiendo, que es un punto quizás para algunos puede no ser tan relevante o no ser lo más importante quizás de la información pública en el caso de la Asamblea Legislativa, lo que es importante es el significado que tiene, precisamente como decir que esa información es clasificada en primer lugar, con lo cual se entra a una contradicción, ¿verdad?, al texto de la ley, porque la ley explica muy claramente que esta es una información oficiosa. Eso significa, en otras palabras, que es una información que debe de hacerse pública aun cuando nadie pregunte por ella o aunque nadie esté solicitando esa información. Tiene que estar disponible, eso quiere decir oficiosa. Y en ese sentido hay ya una violación en esa parte que no está de manera oficiosa, y en segundo lugar se está definiendo como información clasificada, con lo cual se confunde el concepto, porque la información clasificada se refiere a otro tipo de información sensible de carácter personal, como puede ser tu archivo médico que tiene el Seguro Social, o otro tipo de información que solamente tiene derecho a tenerla el titular de esa información, que es, ¿verdad?, la persona. Entonces sí creo que efectivamente no hay que poner el énfasis en que es un tema de mucha trascendencia frente a otros, sino más bien el ejemplo que el precedente que sienta en el sentido justamente de no cumplir la ley. Incluso yo creo que en algunas expresiones de algunos diputados, desafortunadamente uno escucha valoraciones que llegan a decir, bueno, es que los del instituto están molestos porque no le aprobamos el salario que ellos pedían, con lo cual uno dice, bueno, realmente de qué estamos hablando, ¿verdad? Casi que se entra ya a un nivel de personalizar el asunto cuando no lo tiene, sino más bien de avanzar en la transparencia en el órgano legislativo. Es válido cuando una de las parlamentarias, al ser cuestionada sobre este tema, le contesta a los periodistas y le dice, ¿a usted le gustaría que nosotros anduviésemos divulgando cuánto gana en la empresa que usted representa?
No, yo creo que no es válido porque se está comparando dos dimensiones diferentes, ¿verdad? Es decir, nosotros ayer incluso en la conferencia del grupo promotor se ponía este ejemplo, ¿verdad? Es decir, sería diferente si yo le estuviera preguntando a un diputado, quiero que me diga a quienes usted contrata de su salario o con sus fondos propios de asesores para usted, que a lo mejor, bueno, hay gente que lo hace, ¿verdad? Que tienen consultores de imagen o que tienen asesores de muchas cosas más técnicas y que no necesariamente se les paga con el fondo público de la Asamblea Legislativa. En ese sentido, si está pagándolo de su bolsa, de su salario, bueno, eso sí puede considerarse que es una información confidencial, porque no lo está pagando con fondos públicos, pero en el caso de los asesores que son pagados con fondos públicos, como ya decía Roberto, bueno, todos contribuimos a eso. Entonces, lo mínimo que nosotros queremos es saber quiénes son y cuánto ganan, y eso no creo que es válido tampoco este argumento de que entonces lo van a extorsionar o van a saber que gana mucho, no, esos datos, como se dice, aunque no sean públicos, el que quiere hacer el mal lo va a averiguar, ¿verdad? Entonces yo creo que ese no es el argumento más importante, sino más bien la transparencia de algo que se está pagando con fondos de todo el Estado. ¿Qué puede esperar el ciudadano común, podríamos decirlo, sin ser peyorativo, cuando, por ejemplo, a instituciones como ALAC, como FUNDE, como la Asociación de Periodistas o FUSADES incluso solicitan información y esta se le niega? ¿Qué mensaje se le da a este ciudadano? Se está dando un mensaje de que no estamos respetando el Estado de Derecho. Esta es una ley que es clara, que establece obligaciones para los entes obligados, que en este caso en particular es la Asamblea Legislativa, y el mensaje que se está dando es que una ley que fue aprobada por unanimidad por la Asamblea Legislativa, ella misma está incumpliendo la ley que creó, ¿verdad? Entonces creo que se manda un mensaje negativo y precisamente en un tema tan importante para la ciudadanía. Recordemos que el acceso a la información pública ha sido reconocido como un derecho fundamental de todos los salvadoreños por la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional. Entonces, cuando vemos que un ente obligado como la Asamblea Legislativa se está negando a cumplir con la ley, se está mandando un mensaje negativo a la ciudadanía. Y hay que decirlo con claridad, nadie está por encima de la ley. Ningún órgano de Estado está por encima de la ley. Y esta ley de acceso a la información pública aplica a todos los entes públicos y todas las personas que reciban un recurso de parte del Estado. Perfecto. Vamos a hacer una pausa comercial, amigos televidentes, y regresamos con más de esta temática. No le cambien. Amigos, muchísimas gracias por continuar con nosotros. El Partido Arena hizo del conocimiento de la ciudadanía parte del listado de estos asesores. De ello vamos a conversar en este bloque. Antes le pido a la producción que nos regale las declaraciones que brindaba el diputado Roberto Dabuizón sobre esta temática. A lo que voy es que el mismo instituto primero demanda al presidente, luego a los 84 diputados, luego emplaza, lo han dicho, pero no nos ha llegado notificación a la junta directiva. Entonces, en ese mar de que a quién le está demandando, hay también un vacío en el actuar del mismo instituto. Yo comprendo que son nuevos, que es un instituto que se acaba de crear. Creo que el instituto está actuando más de una forma más mediática que jurídica. Y nosotros estamos tratando de cumplir con lo que nos manda la ley, porque ningún funcionario puede hacer más allá de lo que la ley expresamente le manda. La pregunta puntual sería entonces, ¿la actuación del instituto es mediática o la contestación que hace el Partido Arena es la mediática? Roberto. Bueno, siempre la soberbia de los diputados, ¿verdad? En el caso del diputado Dabuizón, ¿verdad? Ya había revelado él el jueves antepasado ante este canal que el partido que representa cuenta con 35 asesores. En efecto, han hecho una revelación parcial, ¿verdad? Pero la han hecho en el lugar menos indicado, que es ante la prensa y en su página en internet. Es al Instituto de Acceso a la Información Pública al cual se le tiene que dar esta información, porque es el ente que supervisa y controla el cumplimiento correcto de la ley de acceso a la información pública. Además, recordarle a los señores diputados que el artículo 11 de la misma ley de acceso a la información pública se refiere a la información oficiosa a cargo del órgano legislativo. El órgano legislativo, parece mentira que haya que recordárselos, ¿verdad? Es un ente colegiado
en el cual, según su propio reglamento, la Junta Directiva ejerce un control administrativo sobre lo que ocurre al interior de ese órgano del Estado, que no es el primer órgano del Estado tampoco, ¿verdad? Y entonces debe ser la que va a dar los parámetros y las políticas internas insustituibles para que haya una apertura a brindar el acceso a la información que los ciudadanos están solicitando constantemente, ¿verdad? Nosotros estamos solicitando información, por ejemplo, a la Asamblea Legislativa casi todas las semanas, y mucha de esta es rechazada o enviada incompleta. No es cierto que el Instituto de Acceso a la Información esté manejando el caso mediáticamente, lo ha hecho a través de 2 medidas cautelares que se le han remitido a la Asamblea Legislativa. Para que nos comprendan mejor nuestros amigos y amigas que nos ven, las medidas cautelares son medidas dirigidas a proteger la información, que ésta no se vaya a perder, que no se vaya a deteriorar, que no se vaya a alterar principalmente, ¿verdad? Y que de manera que cuando esto se resuelva, mañana es la audiencia para determinar si debe darse esta información o no, que como grupo promotor estamos convencidos que debe darse la lista de asesores, entonces el instituto podrá dar la información o devolverla a la Asamblea Legislativa. No es cierto pues que se maneje mediáticamente, y quisiéramos una respuesta de nuestros congresistas más mesurada, ¿verdad? Menos amenazante contra los mismos comisionados, ya que eso realmente demuestra poco compromiso con la democracia y con el cumplimiento de la ley. A propósito de ese tema, hay intención, y se ha escuchado de algunos diputados, en reformar algunos artículos del Instituto de Acceso a la Información Pública. Pero además, José Luis, este tema también ya se menciona la Sala de lo Contencioso Administrativo por parte del presidente de la Asamblea Legislativa. ¿En qué momento se puede trasladar la atribución o se puede trasladar este tema hasta la Corte Suprema de Justicia? Sí, bueno, yo creo que lo que está en la discusión, como se ha mencionado, es precisamente yo diría el reconocimiento del Instituto de Acceso a la Información Pública. Así como escuchábamos estas declaraciones del diputado Aguizón, yo he escuchado otras personas, otros diputados, que casi que han dicho de manera metafórica: nosotros somos más importantes que el Instituto de Acceso a la Información Pública. Entonces, sí nos parece, y desde el grupo promotor lo hemos planteado en el comunicado que se ha presentado el día de ayer, que este caso que estamos analizando y evaluando es un buen ejemplo también de la falta, dijéramos, de disposición de las instituciones del Estado del control que en algunos conceptos teóricos de rendición de cuentas se habla de un control horizontal, ¿verdad? Es decir, la rendición de cuentas no es solamente la que se da de un funcionario, por ejemplo, al ciudadano en general o a instituciones, organizaciones sociales, sino también el control que se da entre los mismos órganos del Estado. Entonces, plantear que en este momento que el Instituto de Acceso a la Información Pública es menos importante que la Asamblea o que la Corte es algo fuera de lugar, ¿verdad? Porque en una institucionalidad, en una sociedad y Estado democrático, se le da un rango de igualdad con competencias diferentes, y el instituto tiene la competencia, y esa fue una discusión muy importante dentro de esta ley de acceso a la información pública: qué rango debería tener el instituto. Y efectivamente al final el instituto tiene toda la competencia y toda la posibilidad de sancionar, como lo está planteando como posibilidad, a la misma Junta Directiva de la Asamblea Legislativa o a la Corte o al mismo presidente. Entonces creo que aquí estamos viendo lo que nos hace falta de avanzar en esta institucionalidad, y de hecho, bueno, esto también tiene repercusiones incluso económicas, porque como sabemos, en el Asocio para el Crecimiento hay un punto específico que se ha planteado que debe de cumplirse esta institucionalidad, de darle el carácter de fuerza que necesita el instituto con el presupuesto, que decía Javier. O sea, estamos ya en septiembre y no tienen el presupuesto asignado hasta donde nosotros sabemos, ¿verdad? Y entonces, bueno, ¿cómo querer que funcione el instituto si no se le están dando los recursos? Y finalmente lo que tú decías de la parte de esta solicitud a la Sala de lo Contencioso Administrativo, bueno, se planteaba el día de ayer en la conferencia que, bueno, es una opción que tiene la Asamblea, pero que no debería de ser la que se debería de tomar, porque efectivamente el instituto todavía no ha resuelto, y hay una audiencia pendiente que ya también se mencionaba, y yo creo que en ese sentido se debería también de parte de los diputados, en este caso, de darle reconocimiento que tiene el instituto como una institución del Estado salvadoreño.
¿Cómo quedaría ese reconocimiento del que habla José Luis en el caso los diputados se pusieran de acuerdo para iniciar con un proceso de reformas al Instituto de Acceso a la Información Pública? Creo que sería un retroceso muy grave para el país en materia de acceso a la información pública, después de tener una ley muy bien calificada a nivel internacional y de repente estamos retrocediendo con estas reformas. Recordemos que eso fue lo que se quiso hacer en febrero, tal como decía al inicio, de que el instituto solo diera recomendables y que no pudiera dar órdenes. Y quiero manifestar, Samuel, que en la resolución de la Asamblea Legislativa, eso así interpretan ellos. La Asamblea Legislativa interpreta de que el instituto no le puede dar órdenes, lo cual es totalmente sin base jurídica alguna, ¿verdad? Por supuesto que el instituto le puede dar órdenes a la Asamblea Legislativa, el instituto es autónomo, tiene su patrimonio propio, aun y cuando no le han dado su presupuesto, y tiene competencia sobre todos los órganos del Estado y funcionarios públicos. Entonces, una reforma de esta naturaleza sería un grave retroceso al país e inclusive podría ser inconstitucional. Recordemos que esto ha sido declarado como un derecho fundamental de los salvadoreños. Roberto. Bueno, en este caso la ley de acceso a la información pública ya se ha tratado de reformar desde el mes de febrero. El grupo promotor hizo una fuerte oposición públicamente a que se reformara y de hecho, si no me equivoco, el que presentó la iniciativa de reformas a la ley de acceso a la información pública fue el diputado Valdés del FMLN, que irónicamente después era el que presidía la comisión que investigó lo que estaba ocurriendo en CEL, ¿verdad? Era una abierta contradicción al hablar de transparencia y anticorrupción. Además, esta posición de la Asamblea Legislativa, que es una posición institucional, ya que al instituto le ha respondido el diputado Sigfrido Reyes en nombre de la Junta Directiva, sin aclarar si fue por voto unánime o de una mayoría que se decidió no brindar hasta el momento el listado de asesores legislativos, es la misma postura que han tenido frente a la Sala de lo Constitucional. Por ejemplo, cuando desde Fundealac demandamos en el mes de febrero por la negativa a brindarnos información de los regalos navideños y la fiesta legislativa, un proceso que continúa. La Sala Constitucional les ha solicitado al menos en 2 o 3 ocasiones desde el mes de marzo que manden la información a la Sala para que ésta resguarde mientras esto llega al final del asunto, igual que está ocurriendo con estos listados. También le niegan información al Tribunal de Ética Gubernamental sobre el mismo caso y mandan solo información incompleta, es decir, tenemos una Asamblea Legislativa que parecería que se siente más allá del bien y el mal, cuando en un Estado de Derecho, como ya lo han mencionado mis colegas del grupo promotor, ¿verdad? Todos los funcionarios están sujetos a la ley. ¿Cómo va a usar un ciudadano la información pública que solicita y obtiene? Bueno, no tiene por qué justificarlo, como dice la ley. Es una contradicción que estemos pagando como ciudadanos esos salarios, esos privilegios desmedidos en la Asamblea Legislativa y no podamos al menos preguntar cómo se están gastando. Bien, vamos a quedarnos acá y amigos televidentes vamos a hacer una pausa comercial y es que todo esto de la transparencia, todo este tema que estamos abordando, también queremos consultar a mis invitados sobre cómo es importante o cómo se vuelve importante la transparencia en nuestro país, en las instituciones o en los órganos legislativo, ejecutivo, judicial, la transparencia en medio de la situación que hemos tenido esta semana de algunas capturas en las que tienen que ver por casos de corrupción. De ello vamos a hablar al regresar de la pausa comercial, la visión de mis invitados, así que le invito a que no le cambie y que además participe de esta entrevista a través de sus comentarios en el correo electrónico perspectivas@canal33.tv. La dirección está en pantalla y también la cuenta de Twitter @perspectivas33. Le invito a que no le cambie. Buenos días amigos televidentes y muchas gracias por preferir cada mañana el Canal 33 y quedarse con nosotros también escuchando de los temas que estamos conversando y también participando a través de sus comentarios en el correo electrónico y también en nuestra cuenta de Twitter. Este tema de la transparencia, este tema de los asesores, lo vamos a tratar de llevar también o a ligar con el tema que está ocurriendo en nuestro país. Esta semana conocíamos de capturas y órdenes de captura para al menos 16 personas aparentemente involucradas en casos de corrupción en la construcción del llamado bulevar, en aquel momento Diego de Holguín, ahora Monseñor Romero. ¿Qué tan importante se vuelve, Roberto, y ustedes que desde la LAC han tenido bastantes temas y tienen el conocimiento de los temas de corrupción? Hay una medición internacional que se hace en la que usted nos regalaba unos datos en los que aparece nuestro país.
¿Qué tan importante se vuelve la transparencia cuando tenemos temas como este y que hay que decirlo también, no se conoce del todo y se ha manejado con algún hermetismo de parte de la Fiscalía el tema de quiénes son las personas que están detenidas, a quiénes se ha girado, a quiénes no se ha girado, quiénes deberían de estar involucradas también en esta temática? Bueno, desde la FUNDE hay un área de transparencia que es la que cuenta con observatorios ciudadanos, y precisamente hay un observatorio ciudadano que funciona desde hace varios años sobre las obras del Ministerio de Obras Públicas. Ha sido un dato que ya ha sido revelado por otros medios, por estos medios de comunicación. El bulevar antes Diego de Holguín y ahora Monseñor Romero era un proyecto que originalmente iba a costar un poco más de 25 millones de dólares. Con los años es una obra que andará por los 100 millones de dólares. Durante ese trayecto, digamos, de esta mega obra, además se perdieron por lo menos 7 millones en arbitrajes que no funcionaron bien para la administración pública. Me refiero a las gestiones de David Gutiérrez, de Jorge Nieto, ¿verdad? Y bueno, gracias hay que reconocer también a los buenos funcionarios, ¿no? Al ministro Gerson Martínez, que ahora se concluye esta obra. Hubo una buena supervisión, pero cada vez que esta clase de obras, de grandes obras, como le llamamos en los observatorios, terminan triplicándose o cuadriplicándose su costo, no hemos hecho el cálculo de cuánto nos habrá costado como contribuyentes por kilómetro ese bulevar, ahora bulevar Monseñor Romero. Estamos hablando de que fueron fondos que no se destinaron a otras grandes necesidades sociales, no necesariamente mega obras, me refiero a educación, salud, apoyo a programas sociales que son urgentes que se lleven a cabo. Entonces tenemos ahí una gran construcción, una obra importante, pero que fue sobrevalorada, ¿verdad? En el cual evidentemente hubo una mala gestión en cuanto a los controles que son necesarios llevar a cabo. Y ahora cuando se emiten órdenes de captura es normal que estas órdenes de captura tengan una cierta reserva, ¿verdad? La misma ley de acceso a la información pública lo permite para que las personas que van a ser detenidas luego de una investigación, esperamos que así haya sido, no vayan a evadirse, no vayan a escapar. Sin embargo, llama la atención que, por ejemplo, sea el ministro de Justicia y Seguridad Pública quien sale revelando información, ¿verdad? El fiscal general ha sido muy parco al respecto. Nosotros lo que esperamos es que este proceso no vaya a ser parte de un show mediático o político, ¿verdad? En plena etapa de una campaña electoral ilegal, porque no debería de haberse iniciado ya, en medio de las discusiones sobre si, bueno, ya se ha dicho que se le va a dar a El Salvador los fondos pendientes del Fomilenio 2, aunque todavía falta discusión en el Parlamento en Estados Unidos, pero es bien importante también destacar que esto no puede dejar de lado otros casos muy importantes, ¿verdad? No olvidemos todo lo que se ha hablado sobre CEL, la necesidad de transparentar el sector energético de este país y ver cómo están funcionando otras obras que todavía están en camino y que se puede evitar que se pierdan más dinero de los contribuyentes. José Luis, sobre el tema que mencionaba Roberto, esta semana fue crucial también para el tema del Fomilenio 2. Tiene que ver todas estas capturas que se han tenido, quiero sumar el tema del cartel de Texas también, unas capturas que realiza la madrugada de ayer la Policía Nacional Civil en conjunto con la Fiscalía, y el mensaje aparentemente es: en El Salvador hay una persecución para los delitos de narcotráfico, de la corrupción, y el mensaje tiene que ver al final con el tema del Fomilenio 2, ¿a tu criterio? Bueno, yo creo que en el contexto de esta semana que aparece, ¿verdad?, esta noticia de la objeción de un congresista a la posibilidad de la aprobación del Fomilenio 2 y que luego se dan estas capturas, creo que hay muchas personas que lo han expresado de esa manera, como dijéramos, como una hipótesis, ¿verdad? Es decir, es difícil en este momento digamos, sin mucha información, confirmar que efectivamente eso es así, pero ¿verdad? Hay sospechas que puede tener una relación y dar una sensación o una imagen, como tú decías, de que bueno, sí se está cumpliendo en temas como el tema de la lucha contra la corrupción, que es una de las objeciones que se había mencionado. Entonces yo creo que lo fundamental, me parece a mí, y que han expresado, creo yo, otras personas que han comentado esto en otros espacios informativos y de análisis, es
que no se quede en un show, como decía Roberto, ¿verdad? Es decir, y yo creo que en el país tenemos desafortunadamente algunos casos, y bueno, aquí podemos volver al tema de la selección también, ¿verdad? Claro. De los amaños de fútbol o los partidos de fútbol y otros temas que la duda o el temor es que eso quede en un show y después nadie aparece como responsable y no hay responsables de la situación y no se da un proceso más allá de eso. Además, yo añadiría a esta pregunta y a este tema, Samuel, la importancia que tiene el periodismo en este tipo de casos, porque efectivamente cuando se trabajó el Manual de Acceso a la Información Pública para Periodistas con el apoyo del PNUD, una de las cosas fundamentales que se plantea y que es, yo creo, en la experiencia de muchos países, es la contribución que el periodismo de investigación puede hacer a dar, a veces no necesariamente que se convierta en un investigador como un fiscal, ¿verdad?, que tiene que hacer esto, sino de dar pistas y de dar elementos para precisamente generar un proceso de investigación que puede llevar a situaciones como las que estamos viendo. De hecho, el cartel de Texas, hay que recordar que esto tiene que ver mucho con investigación periodística que se ha hecho de algunos medios escritos sobre todo y del Faro, que en su momento también publicó eso, y además frente a una situación donde muchas personas decían, bueno, pero si esto está publicado y esto está en internet como periódico digital que es el Faro, ¿y por qué no se hace nada? Y eso ha pasado ya mucho tiempo, claro. Otros han dicho, bueno, hay que hacer una investigación y la Fiscalía tiene que tener otros elementos. Pero en definitiva, yo creo que estos casos como el de el Boulevard Monseñor Romero, como el cartel de Texas u otros casos, nos revelan también la importancia que puede hacer o la contribución sustancial que puede hacer un buen periodismo de investigación a revelar este tipo de casos y obviamente a que a partir de esto también se actúe, como ha pasado en países como Costa Rica, digamos, donde el periódico La Nación y otros periódicos han sido importantes en revelar casos de corrupción que han llevado a expresidentes a la cárcel y que ha mostrado la importancia que esto tiene, ¿no? Javier, ¿de qué manera se podría llevar a las instancias superiores esta situación, las capturas que hemos visto esta semana y evitar lo que mencionaba Roberto, que esto se quede en un show mediático? Creo que es importante enfatizar cuando en la pregunta hacías la vinculación y la importancia del acceso a la información y la transparencia. Definitivamente que el acceso a la información es una de las herramientas importantes que se tienen para prevenir la corrupción. La corrupción es un cáncer que afecta a las democracias, es uno de los principales obstáculos para el desarrollo. Y si en el caso que se está investigando en este momento, que ya se mencionó, existieron irregularidades, retrasos y una serie de cosas, si hay corrupción, no puede quedar impune. Pero eso sí, es importante de que este juicio no sea un juicio político ni mediático, ¿verdad?, sino que sea una investigación seria, una investigación que respete el debido proceso y que se haga con la finalidad únicamente de querer sancionar la corrupción y no para fines políticos o no únicamente para cumplir un requisito y haber logrado recursos tan importantes como el Fonbilen. Entonces, ¿Son líneas importantes estas que ha trazado la investigación de la Fiscalía y la Policía durante esta semana? Habrá que ver qué más pasa en la investigación. Se tiene muy poco detalle, muy poca información sobre lo que ha estado pasando. Ha habido bastante hermetismo. Creo que a lo largo de los días tendremos más información como para hacer una valoración más concreta en cuanto a lo que está pasando. Pero sí es importante eso, de que no se estén utilizando para un show político, como decía Roberto, sino que sea con el objetivo de querer evitar que exista impunidad en el país. Roberto, la evaluación que se hace a través de Transparencia Internacional a nuestro país ya daba algunos datos anteriormente sobre los niveles de percepción que tiene la ciudadanía en el tema de corrupción. Estos, desde 1989, cuando se empezó a hacer este estudio, ¿han variado los niveles o la ciudadanía sigue creyendo que acá la corrupción es algo que trasciende y sin mayores consecuencias? Bueno, el índice de percepción de corrupción en cuanto a El Salvador, obviamente es un índice de percepción, ¿verdad? La corrupción no necesariamente llega ni a los tribunales ni al Ministerio Público. Entonces, desde Transparencia Internacional, que funde el capítulo acá, tenemos que hacer una medición con base a lo que las personas perciben o sienten sobre la corrupción. El dato más reciente que tenemos de hace 2 meses, cuando publicamos el barómetro global sobre la corrupción, nos daba datos que, por ejemplo, en El Salvador, el 54% de las personas entrevistadas, ¿verdad?, tomamos una muestra bastante grande, el 54% considera que la corrupción aumentó
y un 34% nos dijo que la corrupción consideran que está igual que siempre, que es un problema que está ahí, que no se va a hacer nada al respecto, y más grave aún, que los responsables de actos de corrupción no van a ser sancionados. Y apenas un 12% de los entrevistados nos dijeron que la corrupción perciben que ha disminuido. Es decir, que por lo menos un 88% de los entrevistados nos dicen que la corrupción sigue siendo un problema, algo tradicional, e incluso nos preocupa que se vea como algo normal dentro de la administración pública. Por eso estos casos que aquí hemos mencionado, que a los que se ha hecho referencia Javier, José Luis y tú, son tan importantes, que se den también buenos ejemplos de buenas prácticas. Mientras esto no se dé, es la imagen de El Salvador internacionalmente, no solo en el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional o en el barómetro global, sino que también en nuestra capacidad para gestionar créditos, ayuda técnica, becas y demás, vamos a tener problemas y vamos a tener un trato distinto al de otros países donde sí se dan ejemplos de que no se va a tolerar la corrupción, incluso ejemplos en la región como Costa Rica. Mencionaba José Luis el tema de los amaños en el fútbol, otro tema que podría tener alguna relación con la corrupción o casos de corrupción acá en nuestro país. Este caso, el caso de el Boulevard Monseñor Romero, el caso del cartel de Texas, ¿qué papel es el que debería de jugar en estos momentos el fiscal general de la República? ¿Cómo debería desempeñarse ante esta situación y hoy que tiene la atención mediática también? Bueno, creo que sin duda es una figura, una responsabilidad clave en estos procesos. Yo creo que diferentes valoraciones que se han emitido públicamente hacen referencia precisamente a la oportunidad que tiene la Fiscalía de demostrar, dijéramos, no solamente su competencia en lo que corresponde a la investigación del delito y de delitos que afectan evidentemente al Estado, que afectan a fondos públicos, y en el caso de la selección de fútbol, sin duda yo creo y estoy convencido que afecta más que todo a la cultura de los salvadoreños que nos gusta el fútbol y donde se siente como una traición, ¿verdad?, a la identidad salvadoreña y al sentido de la selección como un representante del país. Entonces yo sí creo que el fiscal tiene un buen momento, sin duda difícil porque son temas de trascendencia, pero un momento de mucha oportunidad para poder mostrar la independencia, la competencia que la Fiscalía tiene que tener y el liderazgo en la investigación de estos delitos, y efectivamente yo diría también romper con una imagen de una Fiscalía que ha sido poco activa, poco que ha dado respuestas o que ha dado resultados a muchas demandas que se han planteado. Y entonces yo creo que también hay una deuda muy importante que a veces en las discusiones políticas e incluso a veces en algunos debates se deja de lado, digamos, el papel fundamental que tiene la Fiscalía, la responsabilidad que tiene, y eso creo que es un momento donde se va a poner a prueba en este contexto. Del tema de los amaños se habló hace varias semanas, se escuchó mucho, hubo incluso allanamientos de parte de la Fiscalía en horas de la madrugada, cuando normalmente vemos operativos que la policía hace en contra de bandas de criminales o del grupo de crimen organizado, pero de esto se escuchó poco. Han existido algunas declaraciones de parte de testigos, han asistido a la Federación, pero de lo contrario se escuchó poco de este tema. Y ahora hay otros temas que causan también mucho interés de parte de la ciudadanía, como lo que veíamos esta semana. Se está perdiendo un poco o ha quedado a un lado este otro tema y a la ciudadanía se está como desviando la atención de lo que ocurrió, por ejemplo, con el tema de la selección. Roberto. Bueno, eso es lo importante de también considerar estos casos en su conjunto, ¿no? Muchas veces tenemos estos casos de corrupción o de mal manejo de fondos públicos vienen a ser un reflejo del sistema político que tenemos, ¿no? Si hay, como le decía al inicio, si hay malos ejemplos de parte de las mismas instituciones que son las llamadas a ejercer control o a autocontrolarse principalmente, bueno, no es de extrañarse que también en la selección nacional,
en tribunales, en la policía, como lo ha detectado el Barómetro Global sobre la corrupción recientemente, se esté dando con mayor medida casos de corrupción. Por eso es tan importante que algunos casos emblemáticos, como se le llama, o que son muy significativos e impactan a la opinión pública, sean resueltos con base a la ley. Como ya lo mencionaba Javier, ojalá que estos últimos casos no sean un show mediático. En el caso del cartel de Texas, por ejemplo, se ha detenido a un diputado suplente, a un suboficial de la Policía Nacional Civil. Bueno, ojalá que las responsabilidades se investiguen no solo para abajo, sino que también para arriba, ¿verdad? Sería muy extraño que un caso de narcotráfico, ¿verdad? El control de la actividad delictiva se limite solo a mandos medios de una institución. Bien, vamos a hacer la última pausa comercial. Amigos televidentes, no se despegue, regresamos con más. Amigos televidentes, le vamos a poner un paréntesis al tema que estamos abordando esta mañana para conectarnos vía teléfono con Lorena Soriano, que se encuentra en el SNET. Ella nos va a actualizar a esta hora de la mañana con lo que respecta al clima que podemos esperar para las próximas horas. Lorena, muchísimas gracias por tomar la llamada para Perspectiva. Buenos días. Muy buenos días para todos los televidentes de Perspectiva. Pues estas son las condiciones atmosféricas que vamos a tener para este día. Bueno, de hecho hemos amanecido con el cielo, digamos, con poca nubosidad. Alguna nubosidad más que todo de forma, digamos, nube alta, ¿verdad? Pero por otro lado, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué condiciones atmosféricas tenemos? Bueno, tenemos un sistema de baja presión que se ubica al suroeste del istmo de Tehuantepec. Además de ello, pues tiene una posibilidad de desarrollo mediano a un ciclón tropical. Por otro lado, también tenemos la depresión tropical número 10 que se ubica prácticamente en el Golfo de México. Estos sistemas están manteniendo la zona de convergencia intertropical sobre nuestro territorio y esto favorece pues a que tengamos humedad proveniente del Océano Pacífico hacia nuestro país. Es importante mencionar, bueno, que esta humedad se acumula principalmente en la cadena volcánica, así como también en la costa del territorio nacional, y precisamente esto nos va a estar generando precipitaciones, las cuales van a ser, por lo general, de moderada intensidad. Lorena, el fin de semana tendremos probabilidades de lluvia también a causa de esta baja presión que me menciona. Bueno, sí, correcto. Vamos a tener siempre la probabilidad de precipitaciones, ¿verdad? Las cuales van a ser en forma de chubascos y tormentas y van a ser por lo general de moderada intensidad. Así que siempre vamos a tener la ocurrencia de estas lluvias, pero ya de una forma, podríamos decir, esperamos, ¿verdad?, que estos sistemas gradualmente vayan disminuyendo su influencia sobre el territorio nacional y precisamente esperaríamos que para el fin de semana pues las lluvias sean ya más con una tendencia o características normales, ¿verdad? Perfecto. Lorena, muchísimas gracias por tomar la llamada y comentarnos sobre las condiciones de clima para las próximas horas. Muchísimas gracias. Buenos días. Muy buenos días. Vamos a cerrar el paréntesis en lo que tiene o en lo que respecta al tema del clima. Tómelo muy en cuenta porque ya escuchó, existen las probabilidades que el fin de semana hayan lluvias moderadas, pero no está de más siempre salir con el paraguas o bien abrigado. Ahora cerramos el paréntesis y seguimos hablando del tema esta mañana y voy a leer parte de los comentarios que ustedes han hecho a través de nuestra cuenta de Twitter. Por ejemplo, hay un comentario que hace la amiga Carolina Blanco. Ella comenta: los asesores va quedando claro que se darán a conocer. Mejor hablen de la corrupción arenera que se destapa, no se rezague. Es el comentario. Hemos tratado también, amiga Carolina, de abordar esta temática esta mañana. Adriana Escobar, Funde Fusades y ANEP, ¿por qué no los hemos visto pronunciarse en caso de malversación en la alcaldía o en el caso que mencionaba también el dirigente de Arena el día de ayer, Hugo Barrera, en el caso del MOB? Marta, ¿por qué parece la información de los asesores un asunto de vida o muerte? ¿Por qué la impaciencia que ni tiempo quieren dar? Otro amigo televidente dice: está David Gutiérrez capturado, puede al final ser castigado con servicio social como los del BFA. Consulta también Rafael Mengíbar, se suma a los comentarios y dice: ningún funcionario debe esconder información, menos en los parámetros de una ley que le exige proporcionarla. Otro comentario del mismo amigo Rafael Mengíbar: precisamente cuando se oculta información pública se viola el más legítimo derecho de la población a conocer. Melvin Linares: eso es lo único que es un show. Estamos claros en eso, lo entendemos y entristece el nivel de corrupción política.
Rafael Colindres consulta por qué Fusades no dijo nada cuando la alcaldía de San Salvador se retrasó con el BESIE y si lo hizo con Fonavip. Es la pregunta que hace Rafael Colindres a través del Twitter. Damos espacio para que puedan contestar a las preguntas de nuestros amigos televidentes. Javier. Bueno, sí manifestar que de Fusades hemos sido muy claros de que debe erradicarse cualquier manifestación de corrupción en El Salvador. Hemos dicho inclusive cómo la corrupción es uno de los obstáculos que tiene también el clima de inversión en el país y eso genera desconfianza en el Estado y es por eso de que para nosotros es importante que no exista ningún tipo de corrupción. En lo otro hay que ser claros en cuanto a que el acceso a la información, en el caso del tema de los asesores, no se está violentando la esfera íntima de los asesores como se ha querido decir por la Asamblea Legislativa, sino que digamos que es información de carácter oficiosa y tiene que estar disponible al público. Y en el otro fue un caso de que el Departamento de Estudios Económicos estudió en particular el caso de Fonavipo y en el otro caso en particular entiendo de que se resolvió de alguna forma, pero nosotros no hacemos ninguna diferencia en cuanto a ver un caso u otro, ¿verdad? Roberto. Bueno, en el caso de Funde, decirle a la amiga que amablemente nos envía un comentario de por qué no nos habríamos pronunciado, que sí lo hemos hecho. Hace 8 días tuvimos un pronunciamiento público, ¿verdad?, que le dieron divulgación varios medios de comunicación, en el cual señalábamos nuestra preocupación por la falta de acceso a la información pública y le recordábamos tanto al partido en el gobierno como al principal partido de oposición, que es Arena, ¿verdad?, que tienen que honrar sus compromisos, en primer lugar con la ley y con la ciudadanía, y en tercer lugar también con Funde como capítulo de Transparencia Internacional. Tanto en el caso de Arena, que como capítulo nacional de transparencia fuimos testigos de los compromisos del candidato Norman Quijano en materia de transparencia y anticorrupción, como también con el FMLN, ¿verdad?, que Funde fue testigo de los compromisos que en febrero del 2009 adquirió el mismo presidente Mauricio Funes en estas mismas materias. Es decir, hemos sido equilibrados y muy directos al momento de señalar la corrupción en uno o en otro extremo, y en esta entrevista no ha sido la excepción. Nosotros, señora, no tenemos compromisos con nadie. José Luis, ¿algún comentario? Sí, yo creo que es importante este comentario que se hacía sobre por qué es tan importante este tema si fuera un tema de vida o muerte. Yo diría desde una perspectiva más periodística, por ejemplo, una pregunta clave que uno se podría hacer o se puede hacer desde el punto de vista periodístico es por qué no se quiere divulgar esta información. Y muy probablemente podemos encontrar muchas sorpresas, ¿verdad? Es decir, en términos de bueno, quiénes realmente son los que están de asesores, son personas competentes, son personas que son del partido, etcétera. Entonces yo creo que esa es una pregunta que uno se podría hacer desde el otro lado, ¿no? Si, ¿por qué se esconde esto? Si, bueno, en otros países como Chile, como Colombia, más bien la gente es un prestigio, decir, bueno, yo soy, además de esto, trabajo como asesor y lo que es importante es que sea algo público y donde se pongan claro los conflictos de interés. Y en segundo lugar, yo diría que también debemos de ver esto, que me parece a mí interesante, esta imagen que se dice de no quedarnos viendo el árbol porque perdemos la perspectiva del bosque. Y yo creo que el tema de los asesores es el árbol, pero el bosque es más complejo que eso, ¿verdad? Es decir, es la actitud de una institución frente a una ley, es la relación, como decíamos, que debe tener la Asamblea con este instituto como una entidad que también tiene que ser controlada por otros organismos del Estado. Y lo que estamos viendo es efectivamente una situación donde podemos analizar lo difícil que está siendo la implementación, pero lo importante que es sobrepasar estas barreras y avanzar en el cumplimiento de la ley. Bien, quiero agradecerles a los tres por venir esta mañana y compartir con la audiencia del Canal 33 sobre este tema que es importante, la transparencia en las instituciones de gobierno y también los retos que tiene el Instituto de Acceso a la Información, hoy que se le ha presentado esta situación ante la Asamblea Legislativa y lo que viene también con el resto de instituciones. Javier, muchísimas gracias. Gracias, Samuel, ha sido un gusto estar en tu programa Perspectivas. Muchas gracias. Roberto. Gracias, Samuel, y nuestro respaldo al Instituto de Acceso a la Información Pública para que siga cumpliendo con su misión legal y constitucional y haga una gestión más transparente, ¿verdad?, en todos los poderes del Estado. Muchas gracias, José Luis. Gracias, Samuel, y igualmente yo creo que el mensaje importante de la ciudadanía es que también no tenemos que quedarnos con una actitud de conformismo frente a estos temas, ¿verdad? Y creo que es posible pensar que se puede cambiar la actitud en la lucha, dijéramos, contra la corrupción.
Bien, muchísimas gracias. Amigos televidentes, a ustedes también muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de la semana. Le invito para que se quede con el Canal 33. Viene la segunda entrega de noticias de Teleprensa. Y le recuerdo, el domingo a las 7:30 de la noche, debate político con Sergio Méndez y Carlos Toledo. Que tengan un excelente fin de semana. Ya lo escuchó, hay probabilidades de lluvia para el fin de semana, son moderadas, pero de nada sirve, no está de más, también estar preparado. Buen día para todos.